Hola a todos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a mi canal, soy Raquel, espero que estéis genial. Bueno, yo os traigo un interactivo en el que vamos a explorar un poco quién podría estar intentando hacerte llegar un mensaje desde el plano espiritual. Pues quizás sea a lo mejor un ser querido que ya no está físicamente contigo, quizás una energía angelical que te acompaña en este momento de tu vida. Así que bueno, vamos a indagar un poco sobre esto. Antes de nada, como siempre, muchas gracias por vuestras muestras de cariño, likes, comentarios, por compartir mis vídeos, por estar ahí. Gracias, gracias. Suscríbete, dale me gusta, comenta, comparte el vídeo con alguien si crees que le puede ayudar. Todo eso, pues me anima a seguir, a continuar con este proyecto. Gracias. Vamos con las opciones. La primera opción, amatista, con el tarot de Elemental Wisdom. Y la segunda opción, citrino, con el tarot Good Karma. Os dejo unos segundos para que lo penséis. Recordad que podéis parar el interactivo si necesitáis más tiempo. Y os dejo también en la cajita de descripción los tiempos de cada opción. Opción número uno, Matista, bienvenido, bienvenida a tu lectura. Vamos a ver quién es este ser o esta persona que está en el otro plano, este ser de luz o este ser querido o esta energía, ¿no? Porque yo siento que es alguien que está acompañándote en este momento. Vamos a ver quién es. Opción número uno, Amatista. ¿Qué energía trae esa alma? ¿Quién es esa persona que está tratando de darte esos mensajes? ¿O este ser de luz? Vamos a ver. Bueno, yo siento que en esta opción es alguien que se ha marchado de este plano. Es decir, puede ser alguien pues, con el que estabas muy unido, unida, un ser querido. Es como, yo siento aquí como que se alejó de ti. Es decir, tuvo que partir al otro plano con este 8 de copas. Esto te provocó mucho conflicto, dolor, como aceptación también de ese duelo. Yo siento que es una persona que conociste, que estuvo contigo, que te dio mucho, pero es verdad que bueno, pues ha trascendido, ha fallecido, ¿no? Es una persona fallecida que está en el otro plano. Yo siento aquí que es como que igual puede ser que no te esperabas su fallecimiento en muchos de los casos, que de esto te produjo mucha inestabilidad y es como que te viste un poco descolocado, descolocada. Y te están diciendo que esta persona te transmite muchas veces, aunque tú no lo creas, o a lo mejor no pienses que es cosa tuya, mucho amor incondicional, protección, nostalgia. Yo siento que esta persona está orgullosa de ti, de la persona que eres, de tu forma de ser, de cómo te comportas con los demás, de tu actitud. Y yo siento que has pasado un duelo por él o por ella, ¿vale? Su pérdida, su partida te provocó algo muy duro, ¿no? Un corte, un quiebre aquí con esta torre, yo siento que esta persona te mantenía muy firme en la tierra, te ayudaba, estaba contigo, era un pilar muy grande en ti y aquí hubo un bloqueo que esta persona falleciera y trascendiera, fíjate, con este 4 de espadas, bueno, te supuso a ti un duelo muy grande. Este 4 de espadas me puede estar hablando también de que no pudiste a lo mejor acudir a su funeral o a su despedida en muchos de los casos y me están diciendo no te preocupes, eso no tiene importancia. Lo que hiciste en vida, lo que me transmitiste y lo que compartiste conmigo es lo importante, aunque no pudieras asistir a mi funeral o a mi partida, a mi, a mi despedida, no importa. Yo siento que quiere que sepas que no se ha ido de tu lado, que sigue contigo, que te ayuda, que te apoya, que te cuida desde el otro lado. Fíjate la templanza. Templanza me habla de eso, de un ángel que está contigo desde el otro plano. Sigue a tu lado, te ayuda a seguir adelante, sigue acompañándote de formas que quizás aún no percibas o que te cueste aceptar,
pero te manda mensajes, te dice que es normal estar triste, que es normal vivir ese duelo, que lo abraces, que aunque es un duelo complicado, em, tiene que ser así, es parte de esto, cuando alguien se marcha, cuando alguien abandona este plano que querías, bueno, pues tienes que vivir un duelo, es así, ¿no? También te diría, o sea, te está intentando transmitir, perdón, que está muy orgulloso de la persona en la que te estás convirtiendo, que no cargues con culpas que no te pertenecen, porque siento que a veces es como que te culpas mucho y si hubiera hecho y si hubiera dicho, también te está diciendo o te quiere transmitir que era su hora, que daba igual lo que hubieras hecho o que daba igual los acontecimientos que cómo se hubieran dado, porque al final era su hora y hubiera terminado pasando lo mismo, ¿no? Entonces, que no te reconcoma eso, que no des vueltas a eso, te cuida desde el otro plano, es alguien que tiene mucha fuerza, mucha energía, te desea lo mejor y quiere que vuelvas a sonreír, que aunque has pasado malos momentos, que aunque estás en ese duelo, que es como una montaña rusa, pero que continúes con tu vida, que sigas adelante, que te comprometas con aquello que verdaderamente te hace feliz y que vuelvas a sonreír. En esta opción me marca mucho que puede ser una madre o alguien que tenía para ti una energía muy protectora, ¿no? Si no es una madre, pues una persona que te protegía mucho, que te cuidaba, que estaba muy pendiente de ti, que te daba muy buenos consejos, que era como un sol para ti, una luz en la oscuridad, pero me están diciendo que lo que también te quiere hacer llegar es que esa luz sigue contigo, cada vez que le recuerdas también, pues esa emoción genera esa luz también. Tu felicidad también es su felicidad, me está diciendo alto y claro, qué bonito. Y todo el amor que compartimos sigue vivo, no, no se ha ido, solamente he trascendido yo, pero todo lo que vivimos juntos, juntas, sigue ahí, mi recuerdo sigue intacto en ti, así que el amor no muere y nosotros tampoco, me está diciendo algo claro. Simplemente trascendemos, nos transformamos, ¿vale? La energía nunca muere y el amor es algo eterno. Así que lo que me está diciendo muy importante es que debes soltar la culpa. Es que no sé por qué en esta opción no para decirme suelta la culpa, las cosas se han dado como han tenido que ser. Sé que me recuerdas mucho, sé que estás a veces muy pendiente de todo lo que vivimos, ¿no? O recordando una y otra vez, mirando mis fotos, a lo mejor audios, cómo me dirigí a ti, los mensajes que yo te daba, o está muy bien que me recuerdes, está muy bien que confíes en mí, que confíes en mí, en mi legado, ¿no? En lo que yo te transmití durante todos estos años o durante el tiempo que yo estuve contigo a tu lado, en mi fuerza también, en mi poder personal. Pero es verdad que tienes que cerrar un ciclo en el sentido de soltar esa culpa, ¿vale? De dejar de exigirte tanto, de volver a confiar y también de expresar tus emociones, porque yo siento que hay veces que estás muy cerrado, cerrada a expresarte y eso tiene que salir. Trabaja en todo esto, siento que estás haciéndolo muy bien. Todo esto es lo que te quiere transmitir esta persona. Puede ser alguien de tu familia, si no es de tu familia, es alguien que tú sentías como de tu familia, de almas, ¿no? Es una persona con la que tú congenias a la perfección y a mí me habla mucho de una energía materna, puede ser o tu madre o tu abuela, ¿vale? Pero adáptalo porque sois bastantes personas, entonces puede ser incluso un hombre, ¿no? Que te protegiera mucho, que cuidara de ti, porque también me sale aquí el emperador, con lo cual es que a mí me abre muchas posibilidades, puede ser incluso un padre, un abuelo, un hermano, un amigo, adáptalo, ¿vale? Para los que penséis que es alguien, pues eso, masculino, pues puede ser que lo sea con este emperador aquí. Y si pensáis que es alguien femenino, yo sé que es alguien que ha trascendido, alguien que ha fallecido, puede ser que para muchos lleve ya tiempo fallecida, pero no te olvidarás de lo de ella. Para otros ha fallecido más recientemente. También siento que esta persona quiere que sepas que te acompaña en su proceso de duelo, que sigue contigo, que te quiere, aunque a lo mejor no os lo dijisteis en ningún momento o no dio tiempo, ¿vale? Para algunos de los casos, a lo mejor para otros sí que os lo decíais, os lo dijisteis, te pudiste despedir de esta persona. Em, Te dice que vuelvas a confiar con este trabajo, que vuelvas a confiar, que vuelvas a eh, ser tú mismo, porque a veces es como que te ve, bueno, pues muy dolida, dolido pasando ese duelo. Opción número uno, Matista.
¿Quién está intentando contactar contigo? Yo siento que eres una persona muy intuitiva, intuitivo, y tú lo sientes a esta persona. Tú, mira, se me acaba de caer al suelo. Espera un momento, porque se me acaba de caer al suelo al barajar la carta de perdón. Siento que también te quiere pedir perdón si en algún momento se comportó mal contigo o no estuvo a la altura de lo que tú querías, ¿no? O discutisteis o no te preocupes, todo está bien, me dice. Me dice también que expreses tus emociones, ¿vale? Que expreses tus emociones, que puedes manifestar la vida que quieres, que deseas, que no te preocupes, que él está contigo o ella, que expreses tus emociones desde la verdad, que fluyas con esas emociones de dolor. Es normal sentirse mal, llorar, expresar esas emociones desde la verdad, que expreses esas emociones y eso te dará libertad para avanzar, para seguir en el camino. Él o ella quiere que seas feliz. Busca las respuestas para encontrarte mejor, si necesitas ayuda psicológica o de un profesional o médica. Siento que también te dice que está contigo en tu propósito vital, que sigas adelante y que sobre todo que te comprometas contigo. Esta persona está a tu lado. Fíjate, yo siento que es como em, como un guía, una guía que tienes constantemente cerca de ti en cuanto recuerdas lo vivido, en cuanto conectas con su energía te acompaña, es que te acompaña. La ves en muchos detalles, yo siento, ¿eh? Vamos a ver más, pero a mí me habla de detalles que él o ella te transmite y que no son casualidad, aunque a veces igual lo que se lo comentas a alguien y te diga, no, eso es casualidad. No, no hay casualidades, hay que fijarse en las señales. A lo mejor no todo el mundo las podemos ver. Yo, mis seres queridos fallecidos me han dado muchísimas señales y yo se lo cuento a la gente y muchas personas alucinan, ¿no? Pero es verdad que me fijo en esas señales, hay que fijarse en las señales. Opción número uno, amatista. ¿Quién te está intentando transmitir un mensaje? ¿Quién está intentando conectar contigo desde el otro plano? Maternidad. El arcángel Gabriel, del mismo modo que te encargas de cuidar de un niño, ocúpate de tu propio infante interior. Estas dos actividades son importantes para ti en este momento. También puede ser un hijo o una hija que tuviste, ¿vale? En algunos de los casos, adáptalo si alguien falleció, un hijo o una hija. Si no puede ser alguien que nos esté hablando de lo maternal o lo paternal. Yo siento ahí como que ya te digo, pues un abuelo, una abuela, una madre, un padre, eh, incluso cualquier persona que te tratara con ese amor maternal, ¿no? En esta opción es lo que estoy sintiendo. Un amor a lo mejor también, ¿eh? Pero bueno, porque fíjate que me sale aquí pasión. Entonces, bueno, para algunos, es que yo estoy viendo muchas personas, o sea, no os puedo definir, pues es una madre o es una abuela. No, es que me está saliendo mucha amplitud, sois muchas personas, con lo cual, pues adáptalo con esa persona que vibres que esté fallecido, fallecida y que conectes y que te mande señales. Pasión, el arcángel Aniel, ten confianza y escucha tu pasión renovada por tu vida amorosa y profesional. Te dicen que sigas adelante, que continúes. Tú tienes una clariaudición. Ojo a lo que escuchas, ¿vale? El arcángel Zaquiel permanece a la escucha de las instrucciones de amor que provienen de tu foro interno a través de los otros. La clariaudición, el escuchar a lo mejor canciones que a lo mejor te recuerdan a esta persona te manda señales claras. Expresión escrita. El arcángel Gabriel reserva un tiempo para anotar tus pensamientos en un diario íntimo o escribir un artículo o un libro. También te están diciendo un poco que expreses esas emociones que tú sientes a través de la escritura, ¿no? O que también puedes despedirte de esta persona o escribir una carta y quemarla con el arcángel Gabriel. El arcángel Gabriel se puede poner velita blanca los martes o cualquier día de la semana. Así que te están diciendo que eso, que conectes con esas energías, esa energía que sientes, ¿no? Y de esta persona y te ayudará mucho, pues eso, escribir, ¿no? Me dicen escribir. Escríbele a lo mejor lo que sientes, como si estuviera delante de esa persona. Eso ayuda mucho. Mira, saluda celestial. El arcángel Azrael, tus seres queridos están en el cielo y se encuentran bien, deja de inquietarte y aprecia sus afectuosas bendiciones. El arcángel Azrael, súper importante, nos ayuda en el duelo. Es el arcángel que nos ayuda en el duelo. Cuando perdemos a un ser querido, en el proceso de la muerte, en el proceso del tránsito, del duelo, nos ayuda. Puedes pedirle también al arcángel Azrael.
El arcángel Gabriel ha llegado el momento de que asumas tu poder y tu liderazgo y que te guíes a los demás con amor. Niños índigo y cristal, el arcángel Metatrón, tienes un vínculo con los niños, especialmente posees el don de ayudar a los infantes sensibles. Puede ser que te dediques a ayudar a los niños o a otras personas, a lo mejor personas bueno, que lo necesitan o en general, porque siento como que eres una persona muy sensitiva y te está diciendo esta persona que tienes al otro lado que sigas así, que también que te apoyes en esas personas que te están ayudando, que siento que sí que tienes ahí gente que te quiere, que te apoya y que te anima a seguir, ¿no? A continuar. Vale, vamos a ver qué más. ¿Qué más te quiere transmitir esta persona? Opción número uno, Matista. ¿Quién quiere contactar contigo desde el otro lado? Opción número uno, Matista. ¿Quién quiere contactar contigo desde el otro plano? El ermitaño, retiro y recarga. A veces necesitas descansar, te está diciendo. Retírate, recarga tus pilas, tus energías, ¿vale? Es súper importante, me dice, el guardián médico permanece abierto a la información sanadora. Cuídate mucho, cuida tu salud, si necesitas ir al médico, al psicólogo, te dice mm, que cuides esa salud, que es importante, que cuides de ti, me refiero. La profetisa ve más allá de la situación actual. Eres una persona muy, muy intuitiva, intuitivo, y te están diciendo que todos los señales, todos los mensajes que te llegan son de esta persona, que sí que es verdad, que no te lo estás inventando, y que yo siento que te manda muchas señales, mensajes. Mira, la bruja blanca hace luz, la sabia cree en tu situación actual, ¿ves? Cree en esos mensajes porque esta persona te manda mensajes y señales constantes. Cada vez que le pides una señal o sin pedírsela, esa canción que cantabais juntos, juntas, esa no es que no es por casualidad, ¿sabes? No es por casualidad nada. Los seres de luz, nuestras personas queridas fallecidas, se manifiestan desde el otro plano con muchas señales, ¿vale? Muchas señales. Como te digo, canciones. Puede ser que veas también mariposas, que tengas sueños con estas personas. Esta persona también, yo siento que he soñado con él o con ella muchas veces y, y esa intuición que tú tienes te ha dicho a lo mejor que está bien o te ha transmitido algo en sueños. Es como que tú sientes que está bien y que te cuida de ti, que está cerca. Canciones, a lo mejor son canciones que escuchabais o canciones que a lo mejor tú le dedicaste a esta persona o que cantabais juntos, juntas. Plumas también puede ser. Fíjate, plumas. El ángel guardián no está solo. Las plumas también son un indicador de los ángeles, de que los ángeles están contigo, pero también tus seres queridos fallecidos, ¿no? Así que me están diciendo que no lo, mm, pues que no mires para otro lado, que lo tengas muy en cuenta, porque sí que esta persona se está manifestando con todas estas señales, ¿vale? Que aunque tú creas que a lo mejor ya te ha abandonado, para nada. O que te sientas a veces solo, sola, echándole mucho de menos o en falta. Opción número uno, Matista. ¿Qué quiere transmitirte esa persona? ¿Quién quiere contactar contigo desde el otro plano? Y hay una conexión muy bonita entre vosotros, vosotras, y va a durar hasta la eternidad. Me dicen conexiones, asociación, contrato, compromiso. Como el compromiso que me salió antes con las palomas. Presencia divina, la fuerza del amor y la creación. Hay una presencia divina contigo y el amor es infinito. El amor nunca se muere. Da igual que las personas fallezcan o trasciendan. Da lo mismo. El amor no. Guías de talento, mentores espirituales y maestros. Tienes a tus guías, a tus seres de luz también apoyándote. Y no te desanimes, aunque estés en momentos malos, duros, es parte del duelo, pero siempre te tienes que liberar de todo eso y subir. Vas a estar mejor, me dicen. Si te preocupas y no vas a recuperarte, vas a estar mejor porque te veo que has tenido una temporada muy mala. Árbol genealógico, expansión y legado. Yo siento que puede ser un ancestro tuyo, incluso esta persona, o si no, una persona con la que has vivido vidas pasadas, en todos sentidos de la familia, ¿no? Es una lección kármica que tienes que aprender, el que esta persona ya no esté contigo, así que no te desanimes, estate en equilibrio, intenta centrarte, empodérate también. Tienes un corazón muy bonito, me dice, y guíate por todo eso, ¿vale? Me está llegando un mensaje ahora muy bonito de esta persona. Espera, a ver, vamos a ver. Me dice, cuando pienses en mí, no me busques en la ausencia, búscame en el amor que sigue viviendo dentro de mí y de ti. Me encanta, ¿eh? Qué bonito, de verdad. Esto es lo que te quiere transmitirte. Bueno, pues vamos a ver, a sacar un consejo para ti por último.
Hasta aquí tu lectura. Espero de verdad que te haya ayudado y que te haya llegado al corazón. Yo, la verdad es que me ha parecido muy bonita. No puedo coger la carta. Vamos a ver por último un consejo para ti. Opción número uno, amatista, un consejo para ti. Opción número uno, amatista, un consejo para ti. As de emoción. Este querubín anuncia una maravillosa experiencia en el plano emocional. Puede ser que esté a punto de conocer a alguien que le enamore o puede que su relación amorosa vaya a reavivarse. Sepa abrir su corazón y fiese de la intuición. Bueno, esta carta es como las de copas. Así que también te dicen que creas en ti, que continúes, que sigas adelante, que todo va bien. Mensajero del pensamiento, un nuevo tema, un nuevo proyecto que le apasiona, tiene aún mucho que aprender para sentirse preparado para avanzar. Una información que le hará quizás cambiar sus planes, lea con atención todos los documentos, le gusta aprender y compartir su conocimiento o puede que conozca a una persona con curiosidad por todo. Alguien brillante que siempre dice la verdad pero que a veces carece de diplomacia. Bueno, yo siento que vas a recibir ahí mensajes y oportunidades que se te presentan en la vida, te dicen que las cojas, que esto es parte de tu crecimiento, puede ser un regalo que te envíe esta persona incluso. Opción número uno, amatista, hasta aquí tu lectura. Gracias por todo, espero que te haya ayudado. Recuerda que son interactivos generales. Te mando un abrazo enorme, te deseo lo mejor y nos vemos en próximos interactivos. Como siempre, recuerda, lunes y viernes a las 9 de la noche hora española. Si por lo que sea no puedo subir el vídeo, os lo comunico a través de las publicaciones del canal. Muchísimas gracias, que vaya muy bien. Hasta pronto. Opción número 2, Citrino. Bienvenido, bienvenida a tu lectura. Vamos a ver quién está tratando de comunicarse contigo desde el otro lado o desde otro plano astral. Opción número 2, Citrino. ¿Quién está comunicándose contigo? ¿Quién está intentando comunicarse contigo? Mira, se me acaba de caer una carta ahora. Dos. El 7 de espadas y el 4 de copas. Bueno, siento que en esta opción puede ser que vengas hayas venido, hayas llegado aquí con momentos bastante delicados en el sentido que te han mentido personas o te han engañado. Yo te veo como muy insatisfecha a lo mejor por tu vida o por, bueno, decepciones del pasado o incluso del presente. Puede ser en amistades, es como que te veo a veces sola, ¿no? Como mirando hacia todas las opciones posibles a la hora de tener amigos, a la hora de, pues puede ser también incluso en relaciones amorosas, ¿no? Em, espera, vamos a ver más. Bueno, yo en esta opción estoy sintiendo que es alguien que está contigo y es un ser de luz. Puede ser un ángel, un guía espiritual o alguien pues eso, de tu energía de seres de luz, ¿no? Te trae como esperanza, luz, confianza, expansión y protección. Porque aquí este as de oro me habla como de una oportunidad. Te dice que descanses más, te dice que aunque tengas inestabilidad, que intentes concentrarte en tu bienestar, en lo que quieres, ¿vale? En lo que te da felicidad, en lo que te da esa estabilidad, en los estímulos que te vienen bien. Siento que has pasado por una decepción recientemente, mira, con esta torre, no paras de darle vueltas a eso, durmiendo mal, puede ser a lo mejor pues cualquier cosa, que hayas tenido que abandonar tu hogar, que hayas tenido una pérdida ahí de alguien, de algún familiar, de algún ser querido, que haya roto una relación, que alguien te haya decepcionado en el amor, en la amistad, adáptalo, ¿vale? Porque veo ahí, o simplemente que estés con ansiedad, que estés en un momento que tu vida no te llena, que a lo mejor estás en un momento que no sabes hacia dónde ir, o te dicen que descanses, este ser de luz te dice que descanses, que te tomes tu tiempo, que también que, bueno, que estés pendiente de cuidar de ti. Te dice que no estás caminando solo, sola. Espera un momento, ¿eh? ¿Qué más? A ver. Que confíes en el proceso, que a veces, bueno, pues hay procesos que duelen o que no, como que no terminan de avanzar, pero es parte de ese proceso que estás viviendo, esta situación, que te alejes a lo mejor de esos pensamientos derrotistas o catastrofistas, intrusivos, que te des tu lugar, tu sitio con este ermitaño, que eres una persona con mucha luz, que te alejes de los conflictos y que vas a ir poco a poco mejorando, estando mejor. Hay más apoyo a tu alrededor del que imaginas, te dice también. Tus pasos están siendo guiados. Confía en tu poder personal. Eres alguien muy valiente, eres alguien muy, muy
resiliente, vas a salir de este estado, vas a salir de esta temporada tan mala. Este juicio me habla de revelación. Siento que eres más fuerte de lo que crees, también te dice. Y tu luz tiene un propósito. Tu luz, esto que estás viviendo también tiene un propósito, ¿vale? No necesitas hacerlo todo perfecto. No necesitas ser alguien que nunca falla en nada, ¿no? Date tu lugar, tu momento, tu sitio, tu hueco. Siente las emociones. Eres una persona muy empática. Siente esos miedos. No calles los miedos. Fíjate esta luna. Esta chica está con la mano con el dedo en la boca, como calla, no digas nada, no. Expresa tus emociones. Con esta reina de copas aquí me está diciendo que expreses tus emociones, que es necesario expresar tus emociones para avanzar, para salir adelante. Que creas en ti misma, en ti mismo, que eres una persona que brilla mucho, que subas tu autoestima, que te centres en lo que quieres conseguir, el trabajo, las relaciones. Eres una persona también muy creativa. em, que dejas a un lado esa insatisfacción de a lo mejor no puedo o no soy suficiente. Crea relaciones sanas emocionales buenas. Y también te dice que eres una mujer, un hombre muy fuerte, que has trabajado mucho por llegar hacia donde estás, que aunque a veces haya habido fracasos en tu vida, no son fracasos, son aprendizajes, y que este ser de luz está contigo y te acompaña en todo momento. Puede ser tu ángel de la guarda o un guía espiritual, ¿vale? Pero me está llegando mucha luz. Vas a tener éxito en la vida, porque también el éxito es ser auténtico, auténtica, también el éxito es brillar con luz propia y tú lo estás haciendo. Tú estás siendo muy valiente con esta fuerza. Tú estás guiando a otros. Me está diciendo que tu forma de ser, tu ejemplo está guiando a otras personas. Fíjate qué bonito, ¿vale? Y estás creando la vida que te mereces, la vida que quieres, pero a veces hay que romper con patrones, con esa torre. Vienen oportunidades para ti, me dicen, pero necesitas. Me estás diciendo alto y claro, de verdad, ¿eh? Es que a veces los días son muy, muy, muy directos. O los seres de luz. Me está diciendo alto y claro, quiero que me escuches. Quiero que me escuches. Y me está diciendo tu nombre. A ver, sois muchas personas, pero me está diciendo tu nombre. Quiero que me escuches. Es decir, pues como te llames. Me da igual cómo te llames, ¿vale? Pero luego me dice, quiero que me escuches. Necesitas descansar. Escucha tu intuición. Necesitas expresarte, decir la verdad para tener ese éxito. Dar un paso valiente hacia adelante, creer más en ti, subir esa autoestima. Puedes hacer todo lo que te propongas, puedes conseguir todo lo que te propongas, pero necesitas creer en ti. Con este mago, ¿vale? El mago aquí es como necesitas confiar en ti más. A veces no te das tu sitio, tu hueco, no te compares, me dice también, súper importante. Opción número 2, Citrino. ¿Quién se está intentando comunicar contigo en este momento? Puede ser que hayas pasado un duelo por alguna pérdida de algún ser querido, algún familiar, alguien que te importaba bastante y ha fallecido. También un duelo, a lo mejor no necesariamente por un familiar, sino por algo que has perdido, ¿no? Pues un hogar, una casa, eh, un trabajo, no sé, que has tenido bueno, una ruptura sentimental o adáptalo, porque veo ahí como que no estás en tu mejor momento por una situación que te está marcando y mucho, ¿no? Te dice también que hagas algún viaje para desconectar, que te vendrá muy bien, que te reconcilies contigo y con tus miedos o tu luna, esa interior, tu niño interior, que sueltes lastres para sentirte más liberado, liberada, que él o ella te inspira, este ser de luz, este ángel o este guía espiritual, y que seas más compasiva, compasivo contigo, que te des tu sitio, tu hueco, tu lugar, que te trates bien, que tengas esa fuerza. Cuando estés cansado, cansada, no necesitas resolverlo todo, necesitas darte tu sitio, tu lugar, recargar las pilas, ¿vale? Es lo que me dice. Opción número 2, Citrino. ¿Quién quiere conectar contigo? Iba a preguntar qué necesitas en este momento. Es que me están dando muchas pautas de lo que necesitas. ¿Quién quiere conectar contigo? Opción número 2, Citrino. Pasión. El arcángel Aniel, ten confianza y escucha tu pasión renovada por tu vida amorosa y profesional. Victoria, el arcángel Sandafón, tus plegarias han sido escuchadas y serán satisfechas. Mantén la fe. No te desanimes. Hay algo ahí que viene para ti que has pedido y se va a hacer realidad.
Balance de vida. El arcángel Jeremiel hace un balance de tu vida y toma la decisión de cambiar o solucionar todo aquello que no esté en equilibrio. Aquello que te descontrola, aquello que te desestabiliza, cámbialo. No te viene bien, si puedes. Porque hay cosas que a lo mejor, bueno, el trabajo, pues igual no puedo cambiar de trabajo ahora mismo, pero más adelante miraré a ver. Arcángel Miguel, eres un poderoso, querido y creativo hijo de Dios, eres amado de todo corazón. Puede ser incluso también el arcángel Miguel, algún arcángel al que has pedido o lo tienes ahí como muy presente, el que te está diciendo todas estos mensajes. Yo siento una energía muy poderosa, una energía de mucha luz, así que es o un guía o un ángel que te acompañe, pues incluso tu ángel de la guarda o un arcángel. Igual el arcángel Miguel si le has pedido algo. Siento que aquí hay algo que has pedido que se va a cumplir. Consejo, el arcángel Azrael. Tú eres un consejero innato y son muchos los que aprovechan las recomendaciones y el consuelo que les aportas. Eres una persona que da muy buenos consejos, armonía relacional. El arcángel Raguel, nosotros los ángeles abrimos los corazones de todos los que están afectados. Ahora mismo las disputas y los conflictos están en vías de solución. Si hay algo que te preocupa, a lo mejor, pues algún conflicto que tú tienes, pues eso, de tema relacionado con algún papeleo, con justicia, con lo que sea, ¿no? A lo mejor la compra de una casa, algún trámite, todo eso se va a solucionar. Hay algo ahí que tú tienes que te preocupa muchísimo y se va a solucionar, me están diciendo, ¿eh? Y em, la clarividencia, ¿vale? Espera, porque quería coger el mago. Ay, estaba buscándola aquí, como a veces, digo, no están las cartas que han salido, claro, es que están aquí debajo. Como a veces las recojo, estaba yo ahora despistado. Clarividencia, el arcángel Raciel. El arcángel Raciel es el mago de los arcángeles. Vibra en un color arcoíris. Fíjate esta vara que lleva el color arcoíris, ¿no? Varios colores. Los colores verde, azul, rosa, morado, amarillo, los colores del arco iris. Clarividencia, el arcángel Raciel, yo ayudo a que tu visión espiritual despierte totalmente para que puedas ver con claridad el amor celestial. Fíjate con el mago, es que el arcángel Raciel es el mago de los arcángeles, así que te dice, confía, sigue adelante, vas por muy buen camino, vas a crear la vida que quieres y te mereces, no te desanimes y también sé compasivo contigo, entiéndete, es súper importante entenderse. ¿Vale? Súper importante entenderse. Yo ahora estoy en un momento, yo os digo a veces mi experiencia porque sé que os puede ayudar, entonces os transmito a veces mi experiencia, creo que es vital y que es, bueno, pues algo que puedo compartir y si os puedo ayudar, pues estoy encantada de hacerlo. Yo ahora estoy siendo muy comprensiva y compasiva conmigo misma. ¿Por qué? Porque he sido durante muchos años muy exigente, me acabo de enterar hace poco que tengo TDAH, pues por mi infancia, por eso he creado también este canal para ayudar a personas divergentes y en general hacer un tarot más evolutivo, ¿no? Eh, entonces es eso, tienes que ser más comprensiva contigo, no ser tan exigente. Y me está diciendo tu guía o el arcángel o el ángel que me está hablando que tienes que practicar mucho esto, porque a veces te exiges demasiado, te comparas y esto es agotador, agotador y te lo digo por experiencia. O sea, yo llego a un punto de agotamiento total. Opción número 2, citrino. ¿Qué quiere transmitirte este ángel, este ser de luz? El guardián médico permanece abierto a la información sanadora. Bueno, siento que te está diciendo que si necesitas ayuda médica, psicológica, que acudas a ella y que también que te sanes, ¿vale? Que sanes. ¿Cómo puedes sanar? Cuidándote, confiando en ti, queriéndote, dándote tu lugar, viendo, mira, tengo estos defectos, pero también tengo estas virtudes, haciendo una autocrítica sana, saludable, no machacándote, ¿vale? Todo esto me lo está diciendo. La dama disfruta del crecimiento y cosecha tu recompensa. El chamán confía en las fuerzas superiores. Mira, disfruta ese crecimiento, tus logros, celebra todos tus logros, aunque sean pequeñines, aunque mira, pues hoy he conseguido esto, pues me voy con mis amigos a celebrarlo, amigas, o me tomo pues hoy un chocolate porque me apetece, o me doy ese lugar, o hago ese viaje, no dejes para mañana nada, hazlo. El sol disfruta del éxito y de la felicidad. El chamán confía en las fuerzas superiores. Yo siento que están contigo, tus seres de luz y tus guías en todo momento. Mantente firme en tus decisiones, en tus valores. No cedas ante a lo mejor otras personas que te critiquen o que te digan que eso está mal. Si tú crees que vas por buen camino y tú tienes unos valores muy marcados, lo siento y me lo están diciendo aquí. Los guardianes de los animales confían en tus instintos, ¿ves?
confía en tus instintos, confía en lo que te dice el corazón también. Yo siento que eres una persona muy intuitiva, intuitivo y con mucho potencial en ese sentido, ¿no? Y te están diciendo, confía en todo eso, tienes el poder de crear la vida que te mereces, la vida que quieres, y yo siento que te están diciendo que eres alguien que debes confiar en ti, en tu intuición, en tu progreso también, y no ser tan exigente. El ángel guardián no está solo. Puede ser que este ser de luz te mande plumas, señales, mensajes, canciones para animarte, ¿vale? Para decirte que está contigo. El caballero, sé valiente y sincera. Sé valiente, a veces hay que arriesgar, a veces que hay que aceptar como somos, tomar decisiones que a lo mejor igual a corto plazo como que dan miedo, pero luego vas a tener un éxito. Mira, la luna, toma nota de los mensajes intuitivos. Eres alguien muy intuitiva, intuitivo, y recibes mensajes constantemente y señales. Toma nota si te olvidas de ellos. Pues, por ejemplo, un sueño, una pluma, lo que sea, lo que veas, una canción, números repetitivos. La guardiana del corazón, ama y déjate amar. Es que yo siento que tienes un corazón muy grande y te dice, no tengas miedo a amar, suelta y, y continúa porque tienes mucho que ofrecer al mundo, siendo además tú misma, creyendo en ti o tú mismo. Opción número 2, Citrino. ¿Qué te quiere decir este ser de luz? ¿Qué mensajes quiere darte? ¿Por qué quiere contactar contigo en estos momentos? Logro, finalización y recompensa. ¿Ves? Hay algo ahí que vas a conseguir, que llevas mucho tiempo esforzándote por ello y por fin se realiza. Es que no para de decírmelo. Me está llegando al teclar un mensaje, espérate, que te lo voy a dar ahora. Mira, otra vez el arcángel Raciel. Otra vez el arcángel Raciel, se repiten los mensajes. Me está diciendo, confía, por favor, incluso cuando no puedas ver el camino completo. Cada paso que das está siendo sostenido por la luz, por nosotros, por tus ángeles, por tus guías, ¿vale? Elige en consecuencia lo que tú quieres manifestar y conseguir. Date tu momento, tu sitio, tu hueco en la vida. Arcángel Raciel, otra vez el mago de los arcángeles. Sabiduría, inspiración, registros acásicos. También va muy en línea con los registros acásicos. El arcángel Raciel es el mago de los arcángeles. Te dicen que te relajes, que para conseguir momentos felices y momentos buenos también necesitas relajarte y necesitas darte tu hueco, tu sitio, lo que te he dicho antes, estar bien, subir tu energía. Hacer algún viaje, es que siento que te vendrá bien o cambio de lugar. Puede ser que te mudes, que sea eso lo que quieres conseguir o que consigas un nuevo trabajo, que te mudes a otro sitio, porque muchos de los casos yo veo un viaje, un cambio bastante importante para ti. Puede ser eso lo que hayas pedido. Conciencia, estate tranquilo, esto va a llegar. Estate bien contigo. Prescindir de la urgencia. Capitulación, liberarse de las limitaciones de tiempo. Tranquilo, tranquila. No quieras correr, no quieras ir con prisa, hacer las cosas rápido. Todo llega en el momento adecuado, me dicen. Así que no te preocupes, ¿vale? Si tarda más, es parte de esta evolución y de este aprendizaje que tienes que realizar y de esta situación que es así, ¿no? Que los tiempos son perfectos, entonces no puedes precipitar nada. Vamos a sacar por último un consejo para ti. Opción número 2, Citrino. Un consejo para ti. Opción número 2, Citrino. Consejo para ti. Me dice también que estés muy orgullosa de ti porque él o ella lo está. Los ángeles y los hados de luz pueden ser masculinos o femeninos dependiendo de la energía. Yo estoy sintiendo en esta opción que es más masculina esta energía, ¿vale? Ver con claridad. En este momento necesita observar las cosas desde otro ángulo. Sabe ver más allá. Sabe ver más allá de la coyuntura actual y se da cuenta de la cantidad de posibilidades que hay. No se preocupe, la pausa que se ha tomado para definir sus objetivos es temporal. Usted es único. Sáquele provecho. Bueno, a veces se pone todo patas arriba, como este perro, mira, está al revés, ¿no? Para que luego todo vuelva a su sitio. Y es lo que te están diciendo. 10 de acción. Trabaja demasiado. Sus ángeles de la guarda le están pidiendo que encuentre un equilibrio entre su vida profesional y su vida privada. Sepa pedir ayuda para descargarse un poco y poder ocuparse de sí mismo. Agotarse por hacer feliz a los demás puede ser nefasto para su salud.
Delega en los demás, no tienes que hacerlo todo tú. Delega a la hora de darte tu lugar. Te lo llevo diciendo toda la lectura. Descansar, no sentirte culpable por ello. Decir no cuando no quieres hacer algo. Sin miedo, sin culpa, ¿vale? Porque puede afectar a tu salud a la larga, sí. Bueno, pues sobre todo a tu salud mental, ¿no? Eso es lo que te dicen. Opción número 2, citrino, hasta aquí tu lectura. Espero que te haya ayudado. Sobre todo, ya sabéis que lo hago por eso. Te mando un abrazo enorme, te deseo lo mejor y nos vemos en próximos interactivos, como siempre, lunes y viernes a las 9 de la noche hora española. Si por lo que sea no puedo grabar el vídeo, no puedo subirlo cualquiera de estos días, os lo comunico en las publicaciones del canal. Tenedlo en cuenta. Gracias por todo, hasta pronto, que vaya genial. Nos vemos en próximos interactivos.